Hola de nuevo, en esta parte que es la segunda parte de la clase de coma, vamos a ver algunos escenarios clínicos y algunos síndromes de falta de respuesta, así como muerte cerebral. Los distintos escenarios clínicos que se pueden plantear en la evaluación de un paciente en coma, hemos adelantado algo, en el cual vamos a ver que puede haber causas hemisféricas, causas mesencefálicas, causas protuberanciales o causas vulvares que nos van a dar un signo localizador a través del examen neurológico que vamos a hacer con el FOUR, que es una escala para evaluar el nivel y la profundidad de coma, y después los reflejos de tronco que ya hemos mencionado antes. Y esto nos va a permitir diferenciarlo de lo que podríamos denominar pseudocoma, en el cual el paciente no responde aparentemente, pero no tiene un estado, una pérdida del contacto con el entorno. Las lesiones hemisféricas unilaterales, bueno, podemos tener algunos hallazgos característicos que los podemos ver aquí descriptos, algún foco neurológico, algún foco con la mirada espontánea, algún foco con las respuestas del tronco. En general, podemos decir que, bueno, la parálisis del tercer par es un signo localizador, las pupilas, la falta de respuestas intermedias y las respuestas motoras a decorticación o descerebración. Las causas generalmente son hemorragias o infartos cerebrales, tumores, abscesos o trombosis venosa. En el caso de la lesión hemisférica bilateral, vamos a ver que generalmente la causa, como habíamos mencionado, suele ser algo que involucre ambos hemisferios cerebrales en forma simétrica, como puede ser una encefalopatía por anoxia, posparo cardíaco o por inmersión, un traumatismo de cráneo grave, infecciones, hidrocefalia o un estado convulsivo que genere un daño neuroquímico del cerebro que se va a manifestar como que, bueno, las respuestas motoras pueden ser variables, la respuesta de decorticación o descerebraciones son simétricas, los reflejos del tronco pueden estar indemnes en este caso, y eso nos localiza la lesión hemisférica bilateral. La lesión del tronco puede dar signos alternos. Vamos a ver los movimientos de los ojos desconjugados con asimetrías en las respuestas, en los reflejos oculocefálicos u oculovestibulares, y las etiologías también son más o menos las mismas. Hay un síndrome de enclaustramiento que está dentro de la categoría de pseudocoma, en el cual se produce un daño de la región anterior de la protuberancia y del mesencéfalo, en el cual el paciente no tiene la posibilidad de responder con el cuerpo, un gesto motor, está cuadripléjico, lo único que conserva es el movimiento de los ojos, entonces eso puede hacernos confundir con un coma. Las causas metabólicas tienen alguna generalidad, que es lo que nos tenemos que acordar. Número 1, el inicio es progresivo. Podemos tener datos sistémicos que avalan esa causa, y las respuestas motoras, las respuestas de tronco, pueden ser variables o son simétricas. La etiología, bueno, son múltiples, desde sepsis, trastornos respiratorios, tóxicos, de temperatura, etc. Y finalmente, en esta primera parte, que se refiere al contexto clínico, podemos ver varias de las causas que son tratables y que debería iniciarse el tratamiento rápido, que pueden producir coma, entre las que están, bueno, oclusión de la arteria basilar, con la trombectomía o con trombolíticos, enfermedades infecciosas, bueno, tenemos meningitis, trauma, intoxicaciones por drogas, intoxicaciones por monóxido de carbono, hiperglucemia, coma diabético, hiperamoniemia, etcétera, etcétera. Simplemente una de las causas que debemos advertirlas para saber la causa propiamente dicho y saber cómo corregirla. Por otro lado, tenemos algunos estados que van a simular coma, algunos mencionamos recién, el síndrome de enclaustramiento, y entre otros vamos a tener el estupor, que el paciente puede despertarse pero solamente con estímulos muy intensos, bueno, y algunos estados particulares como de los denominados mutismo aquinético, el estado catatónico, el estado vegetativo al cual nos vamos a referir luego, o ciertas lesiones
de tronco bilaterales. El coma psicológico yo lo dejaría casi, lo menciono, pero bueno, es bastante inusual y los datos son claros cuando lo examina alguien con alguna experiencia. Entonces decíamos que para la evaluación del coma son importantes los parámetros clínicos, los datos de la historia clínica y los datos neurológicos. Muy importante tener alguna idea del pronóstico, que va a tener que ver, por supuesto, con la causa, con el tiempo de evolución, cuánto dura el estado de coma, con los signos clínicos y con la profundidad. La profundidad va a estar dada por la pérdida de reflejos en mayor medida, o cuando vemos que la pérdida de reflejos tiene un curso rostro-caudal, ¿no? O sea, se pierden las respuestas corticales, se pierden las respuestas diencefálicas, las protuberenciales y luego las vulvares. Otra situación clínica en la cual el paciente no responde es lo que se llama ahora síndrome de vigilia sin respuesta, lo que se denominaba antes estado vegetativo. Este síndrome de vigilia sin respuesta en general evoluciona del coma. Es un paciente que entra en coma y después de un tiempo, normalmente más de 28 días, arbitrariamente es una fecha aproximada para tener en cuenta cuándo esta situación de coma se hace crónico. Por supuesto que tiene que haber evidencia de que el paciente no tenga conciencia de sí mismo ni del entorno, en ningún sentido, ni en el cognitivo ni en el afectivo. Este estado de vigilia sin respuesta o ex estado vegetativo, para que no sea más familiar por ahí interpretarlo, tenemos que tener la evidencia de que el paciente no sea consciente de sí mismo ni del entorno, que no se vincule con el entorno, que no tenga ningún tipo de respuesta. No hay ningún tipo de respuesta voluntaria a ninguna forma de estímulo, así como tampoco hay evidencia de que el paciente comprenda alguna orden o intente expresarse con el lenguaje. Y sí, un dato importante es que entra en estos ciclos de sueño-vigilia, o sea, el paciente no tiene que tener necesariamente los ojos cerrados como en el coma, ya que en este caso el paciente puede abrir los ojos, permanecer despierto, o vigil en realidad, y hacer ciclos de sueño y vigilia. Por supuesto que en forma espontánea se conserva la función respiratoria y cardiovascular, y hay que tener en cuenta que a veces estos pacientes hay que diferenciar o tener en claro algunos gestos motores o que pueden interpretarse como respuestas voluntarias. Esto debe examinarse porque el paciente a veces puede hacer un movimiento de los ojos como podría ser un vagabundeo que se llama, pero en este caso uno puede interpretarlo como que me está mirando o como que se sonríe frente a un chiste o algo que uno dice, o el lagrimeo pensando que está emocionado, o la vocalización. Es muy importante que estos elementos sean valorados si son respuestas reales o si son solamente respuestas reflejas. El estado mínimo de conciencia sería para esa situación en la cual el paciente de alguna manera está en este estado que no podemos probar que tenga conciencia de sí mismo, del entorno, pero podemos percibir algún tipo de gesto o acción mínima intencional. Por supuesto que descartando que no sea reflejo, porque si es reflejo es un estado de vigilia sin respuesta, pero si el paciente puede tener algún gesto, sea un seguimiento con la mirada, un gesto motor, una respuesta de cualquier tipo, bueno, sería considerado este otro estadio que sería como saliendo del estado de vigilia sin respuesta, el estado mínimo de conciencia. Y luego, el estadio final de esto, la evolución, el empeoramiento de todo esto, lo podemos interpretar como la muerte cerebral, que se define como el cese irreversible en las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto los hemisferios como el tronco. Declarar la muerte encefálica es un diagnóstico de gran responsabilidad, tiene importancia y trascendencia médica, ética y legal, bueno, ya que uno está avalando retirarle todas las medidas artificiales de soporte, incluida la ventilación, y eventualmente la posibilidad de extracción de órganos para trasplante. Muy importante en este aspecto conocer la causa, es fundamental. Uno no podría establecer definitivamente esto, sobre todo por el curso que pueda tener,
si no se conoce la causa. Hay que darle todas las oportunidades y las investigaciones para ver que ese estado realmente, qué lo ha causado y que sea definitivamente irreversible. Si no conocemos la causa, no podemos establecer si es reversible o no, obviamente. Por supuesto que vamos a tener que asegurarle la estabilidad circulatoria, la oxigenación y la temperatura. Por supuesto que vamos a tener en cuenta la ausencia de alteraciones químicas, sean metabólicas o tóxicas, que a veces no es fácil el diagnóstico de eso. Bueno, y vamos a tener un coma sin ningún tipo de respuesta, la ausencia total de los reflejos de tronco y realizar el test de apnea como uno de los elementos importantes para la determinación de la falta de respuesta absoluta del encéfalo. Vamos aquí a tener un algoritmo sencillo en el cual conocemos la causa de un coma irreversible, pasa el tiempo, el paciente no se despierta, va evolucionando el coma a la pérdida de todo tipo de respuesta encefálica. Vamos a tener que demostrar esto, la falta total de respuesta y de todos los reflejos de tronco. Se realiza el test de apnea y si no hay respiración espontánea con el test de apnea, uno puede de alguna manera avalar la muerte cerebral. En caso que el test de apnea no pueda ser realizado o hay alguna duda o hay algún elemento que puede generar alguna confusión, por supuesto que no se puede hacer el diagnóstico y deberían repetirse todos los test después de cierto intervalo. Y para ir terminando, vamos a tener en cuenta que hay ciertas circunstancias clínicas que pueden parecer muerte cerebral, pero no lo son, como la hipotermia, el síndrome de enclaustramiento, que ya lo comenté hace unos minutos, la intoxicación con órganos fosforados, el síndrome de Guillain-Barré, que puede provocar la falta total de acciones motoras o de respuesta motora, o la toxicidad con varias drogas, con lo cual todas estas circunstancias no pueden parecer una muerte cerebral, pero no lo es, por lo tanto debe advertirse esto y estudiarse en el equipo interdisciplinario que corresponda. Muchas gracias por la atención.